Hola, bienvenidos a este tiempo devocional en el que tú y yo nos reunimos día a día para poder ver lo que Dios quiere hablar a nuestros días. Me recuerda mucho a lo que nos dice Romanos 3:2, que Dios nos ha confiado y tenemos el privilegio de que Dios nos ha confiado su palabra, esa palabra viva, eficaz, que ha trascendido por miles de años. Esa palabra tú y yo es por la cual Dios nos habla día a día. Así que por eso estamos tú y yo, iglesia, como aquellos sacerdotes que no dejaban que ese fuego se apagara. Así que hoy estamos un día más para poder tener un devocional sistemático de Lucas. Hoy corresponde el capítulo 6. Así que bienvenido. Ve por tu Biblia, ve por tu cuaderno, si estás en familia, si estás en tu trabajo, en cualquier lugar, enfoca estos minutos para que puedas escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas por medio de su palabra, no por medio de otra cosa, sino por medio de su palabra, iglesia. Vamos a orar para dar gracias por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Señor, gracias por este momento, Jesús. Jesús, ilumínanos, danos tu entendimiento, Señor. Que esta noche podamos enfocarnos solo en ti, Señor. Padre, que mi corazón solo se enfoque a ti, Señor. Que solo yo te pueda enfocar, Señor. Que pueda enfocar tu hermosura, que pueda enfocar lo bello que tú eres, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona de cualquier lado del mundo que va a escuchar este mensaje, si tú hablando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Es que vamos a iniciar, amada iglesia. Recibe un saludo de todo el equipo del Shaddai que está haciendo esto posible para que tú en tu casa no tengas pretexto y puedas estudiar diario la palabra de Dios. Así que vamos a leer Lucas 6. El primer subtítulo dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Versículo 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Versículo 4. Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él.
Y él les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí Jesús nos está hablando que aquello que tú y yo podemos idolatrar, aquello que tú y yo podemos poner en posición superior a Dios, Jesús es superior a lo que tú y yo, nuestro entendimiento, queramos coronar, queramos darle más gloria y más importancia que a Dios. Jesús es superior a eso. Siguiente versículo. El hombre de la mano seca. Versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanarían, a fin de hallar de qué acusarle. Aquí podemos ver por el versículo 7 que los fariseos querían tenderle una trampa a Jesús acerca de su misericordia, pero Jesús los prueba a ellos. Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Esto me recuerda mucho a lo que David decía en el Salmo 139, que antes de pensar la palabra, aún antes que cada palabra saliera de la boca, Dios ya conocía lo que íbamos a hablar. ¿Quién no más que el Hijo de Dios, conociendo los pensamientos tuyos y míos en cada momento? Las intenciones de nuestro corazón, Jesús ya las sabe en todo momento. Versículo 9. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. Y aquí Jesús ya les comienza a hablar de una manera más fuerte. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo. Y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Aquí ya termina esta disputa sobre el día de reposo. Y recuerda que el día de reposo era solo un día que Dios le pedía a su pueblo para que se enfocaran en ellos, iglesia. Tú y yo tenemos el privilegio que no solo tenemos un día a la semana para concentrarnos en su totalidad a Dios. Tú y yo podemos entrar en cualquier momento a la presencia de Dios para disfrutar su presencia, para leer. Es lo que tú y yo hacemos diario. Así que tú, cuando estés en esos momentos, en la iglesia, en tu casa, concentra tu corazón y tu mente para lo que Dios vaya a hablar a tu vida, no otra cosa. Siguiente subtítulo, versículo 12. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12, a los cuales también llamó a apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Siguiente subtítulo: Jesús atiende a una multitud. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque el poder salía de él y sanaba a todos. Podemos ver la gloria de Dios mostrada en un nombre que era Jesús. La gloria, el poder en esa Trinidad y en ese ministerio de Jesús se mostraba aún a las personas, tenía compasión de ellas. Bienaventuranzas y ayes. Versículo 20. Lanzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Por eso estamos tú y yo día a día conectándonos a un devocional, yendo a nuestra iglesia, porque tenemos hambre por Dios. Cuando tú y yo tenemos hambre por Dios, y nos promete que seremos saciados, que Él nos mostrará su gloria, su presencia de una manera que seremos saciados espiritualmente. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Si una temporada está mala, déjame decirte que habrá un tiempo en el que Dios volverá tu gozo. Versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparenten de sí y os vipuden, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así sus padres con los profetas. Versículo 24. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentáis y lloraréis. Versículo 26. Ahora hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así sus padres con los falsos profetas. Podemos ver el precio del reino en estos versículos. Ese precio que no solo son buenas noticias, el evangelio no son buenas noticias, amada iglesia. Es la mejor noticia que un hombre se dio por nuestra salvación. Pero la buena noticia es que al caminar con Él estará con nosotros. Aún padeceremos por su nombre, pero nuestro galardón no está aquí en la tierra, iglesia. Nuestro galardón pertenece a una eternidad en la gloria de Dios, contemplando su rostro y su hermosura, iglesia. Siguiente subtítulo. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Te imaginas qué reto Jesús está lanzando a sus discípulos? Antes ese ojo por ojo, diente por diente se convierte a una palabra, misericordia y amor, en el cual tú y yo tenemos que expresar a una de las personas que no merecen amor, esas personas que están en nuestra contra. Jesús extiende su amor en su ministerio y pide que lo sigamos ese ejemplo para esas personas. Versículo 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es suyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Podemos ver cómo Jesús rompe algo que en el mundo estaba mal visto. ¿Quién amaría a esa persona que le hace daño? ¿Quién amaría a esa persona que se burla, que lo persigue, que está en enojo con él? Pues Jesús nos manda a amarlos. Siguiente versículo 32, 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si pretendáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque el que es benigno para con los ingratos y malos, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos el mayor ejemplo. Ese Padre que entregó todo lo que Él pudo tener a su Hijo. Él espera que podamos tener ese ejemplo de Él. Siguiente subtítulo. No juzgáis y seréis juzgados. No condenáis y no seréis condenados. Perdonad y serás perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remerecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medéis, os devolverá medir.
y les decían una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas solo que fuere perfeccionado será como su maestro. Nuestro maestro es Jesús. Y tú y yo, en lo terrenal, créeme que no podríamos alcanzar el carácter de Cristo, pero tú y yo somos perfeccionados día a día, como lo dice este pasaje. Versículo 41. Porque miras la paja del que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo podéis decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Siguiente versículo y subtítulo: por sus frutos lo conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendiman uvas. Versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Por nuestros frutos nos conocerán, iglesia. Así que aquí dice Jesús: del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Sabemos que nuestro corazón está lleno de perversidades. Nuestro corazón, a veces cuando tú y yo queremos seguir nuestro corazón, será un ejemplo malo, porque nuestro corazón se guardan todas las cosas. Pero Jesús nos está llamando a poder purificarnos y ser ese árbol que da un fruto digno para su rey. Ese fruto, ese huerto que el rey tiene derecho a pasar. Tú y yo somos un árbol. Cuando el rey llegue y quiera tomar un fruto, sea un buen fruto, porque tuvimos un tiempo dando aguas. Tuvimos un tiempo en el que tú y yo nos conectamos para dar un fruto bueno. El último subtítulo: los dos cimientos. ¿Por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Te imaginas qué confrontante es este versículo solamente? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa cabo y hondo, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio y con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de la casa. Así termina este capítulo del día de hoy. Amada iglesia, quiero centrar este mensaje en los últimos versículos. ¿En qué estás basando tu fundamento? En este título se llamó Nuestra Gran Dependencia. Tenemos una gran dependencia y la vemos en el ejemplo de Jesús en el versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Su fundamento de Cristo en su ministerio no era nada más que sanarlo, podía hacer, pero su fundamento era estar conectado con el Padre en una oración. El fundamento de Cristo, aún para escoger a sus discípulos, aquellos que lo acompañarían, era orar con su Padre. Y tú y yo podríamos decir, si la Trinidad es solo una, ¿por qué no solamente Jesús lo podía decir en su interior y el Padre lo conocía? Porque la Trinidad está conectada. Pero Jesús nos quiso dejar un ejemplo de una dependencia a la oración continua con Dios. Cuando tú y yo ponemos una oración, nuestras oraciones, un tiempo de oración como fundamento, todo lo demás nos irá perfeccionando en nuestro día.
Si tú no puedes amar a tu enemigo, tú cuando doblas tus rodillas, si pasas tiempo con tu Padre y el Padre derrama su gracia sobre ti, el Padre te perfecciona y te da un corazón para amar a tu enemigo. Si tú tienes un corazón que aún no escucha las palabras de Dios, que las puede entender pero no las pone en práctica, cuando tú y yo ponemos nuestro fundamento, que es Cristo, en la oración, todo va a empezar a ser perfeccionados en nuestras vidas. Somos seres dependientes de un ser independiente a cualquier cosa en el mundo. Tú y yo dependemos a ir diario al Señor para extender nuestro corazón y poderle decir cómo nos sentimos, iglesia. Porque aún dice la Biblia que Dios es fiel para extender su oído al clamor de su pueblo. Por eso es nuestro deber tuyo y mío. Que a ti te está costando dar frutos. Créeme que si tú doblas tus rodillas, si oras, si te concentras en tu totalidad al Señor, el Señor va a comenzar a obrar en ti para que tú des frutos en abundancia y las personas que están a tu alrededor puedan ver ese fruto, puedan ver ese tiempo con Dios como lo pasó con Moisés. Moisés bajó de estar en la presencia del Señor y su rostro iluminaba. La gente se dio cuenta cuando ese fruto en los secretos empieza a ser en una oración continua con el Señor, iglesia. Tú y yo somos retados a concentrarnos en el Señor. Así que vamos a orar para que Dios rete nuestras vidas, como decía en estas bienaventuranzas, doblemente bendecidos. Pero antes de eso, el Señor nos quiere bendecir con una relación con Él. Está bien lo que Dios nos puede dar, pero antes de eso que Dios nos puede dar, Él nos quiere dar el mayor regalo, una relación con Él, donde tú y yo entremos a su presencia a disfrutarlo, a que tú y yo derramemos lágrimas al leer la Biblia. Así que vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Señor Jesús, tú eres fiel y justo, que nos vas perfeccionando día a día, Señor. Ayúdame a mí a que mi fundamento sea Cristo a través de la oración, Señor. Que mi fundamento sea el Señor cada día, Señor. Que mi anhelo sea pasar tiempo contigo, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestra mejor porción, Señor. Tú eres nuestra herencia, Señor, como lo dijiste a la tribu de Leví, Señor. Que tú serías nuestra herencia. ¿De qué sirve atesorar cosas aquí en la tierra si nuestro punto será la eternidad contigo, Señor? Ayúdanos a fundamentar la roca para que ese día llegue, Señor. A fundamentarnos en Cristo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Gracias por conectarte a este tiempo. Gracias, iglesia. Nos vemos esta semana para nuestras actividades. Así que bendigo tu vida y ten un día descansable.